El plató de redacción médica acoge un nuevo debate sanitario y en esta ocasión se abordará la terapia génica, presente y futuro del abordaje de la hemofilia. Los temas que se desarrollarán serán la financiación y la regulación de los tratamientos de hemofilia, el tratamiento personalizado en pacientes con esta enfermedad y, finalmente, el presente y el futuro del abordaje de la hemofilia con la terapia génica. Los ponentes que participarán en este debate serán Daniel García Diego, presidente de la Federación Española de Hemofilia, Víctor Jiménez Yuste, jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital La Paz y, finalmente, José Antonio Romero Garrido, farmacéutico especialista del Servicio de Farmacia del Hospital La Paz. José Antonio Romero, Daniel García, Víctor Jiménez, bienvenidos al plató de redacción médica. El primer bloque que trataremos con ustedes es la financiación de tratamientos de hemofilia y su regulación. Para empezar, los pacientes con hemofilia y los profesionales que los tratan, ¿tienen un acceso fácil a las últimas innovaciones terapéuticas? Bueno, realmente tenemos acceso a las innovaciones terapéuticas. La respuesta es sí. Ahora, fácil, probablemente la respuesta sea no. Y digo no porque nos ha ocurrido quizás con las terapias más novedosas que ha habido más recientemente. Ha costado de algún modo muchas veces el que se haya conseguido un precio de reembolso de manera adecuada. Y en segundo caso, también es cierto que ha habido una serie de limitaciones en algunos casos. Con lo cual, básicamente yo creo que necesitamos todavía un poquito más de flexibilidad a la hora poder disponer de manera más rápida las innovaciones terapéuticas. Bueno, como comentaba el doctor Jiménez Yuste, yo creo que sí tenemos acceso a las novedades terapéuticas, pero efectivamente yo creo que es necesario una flexibilización para el acceso y una simplificación, sobre todo a veces, de trámites burocráticos y administrativos para agilizar un poco el acceso a la práctica clínica real de esas innovaciones terapéuticas. Bueno, me voy a permitir cambiar un poco el tercio para decir que quizás el mundo de la hemofilia, como han comentado, es así, pero también nosotros audiamos a otras patologías, coagulopatías congénitas más raras, y aquí se me viene a la mente cómo hay algunas de esas coagulopatías que tienen tratamientos existentes, autorizados en otros países, que no se encuentran autorizados en España o que no tienen precio y reembolso, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos cómo la hemofilia es una enfermedad rara, pues una enfermedad relativamente bien cubierta con los problemas que han comentado, pero hay coagulopatías congénitas aún más raras que la hemofilia, que sí tenemos problemas, que no hay autorización en esos medicamentos, que hay que traerlos como medicamento extranjero. Y luego hay una enfermedad muy común, que es la enfermedad de von Willebrand, que también hay productos novedosos para la misma que no se encuentran en nuestro país, en algún caso ni autorizados y en otros casos autorizados y no financiados, ¿no? Por lo tanto, creo que la hemofilia se encuentra, vamos a decirle, que en un notable, y las coagulopatías aún más raras o la enfermedad de von Willebrand pues quizás necesitan mejorar. Y por supuesto que los problemas burocráticos, de acceso, de dificultad que tienen los clínicos y los pacientes pues son muy relevantes. Una vez se consigue rápido el documento administrativo que lo autoriza, pero cuesta más que llegue a la práctica clínica, un acceso efectivo a los fármacos. Han llegado a hablar de estos problemas burocráticos, de la necesidad de flexibilizar esta situación. ¿Consideran que es necesario una nueva normativa nacional para regular justamente la financiación en esta situación? Pues nosotros como FEDEMO llevamos muchos años reclamando una modificación de 2 reales decretos. Uno de ellos, el de precios de referencia, que ha supuesto muchas dificultades para la introducción de la innovación terapéutica en la hemofilia A y en la hemofilia B. En la hemofilia B, en este mismo espacio, tuvimos una sesión en la que comentábamos los problemas de acceso de la innovación terapéutica muy disruptiva por culpa del ahorro de precios de referencias, y quizás los problemas que he comentado al final von Willebrand también tienen que ver con la OPR. Y otra gran reivindicación es el Real Decreto de Financiación de Precios de Medicamentos, ¿no? En el cual, y luego quizás luego lo comentamos, los pacientes no tenemos voz, o sea, no tenemos ninguna intervención formal a la hora de dar nuestra opinión sobre cómo debe ser financiado o no un fármaco. Y también vemos, y aquí probablemente los compañeros de mesa lo puedan comentar, cómo no captura bien la realidad de las terapias avanzadas, de las terapias más innovadoras, quizás la terapia génica, ¿no? Cómo quizás la financiación de los medicamentos piensa más en viales, en bases, en comprimidos, y en esas terapias quizás más innovadoras y disruptivas que estamos viendo. Por lo tanto, mi respuesta es que sí hace falta
modificar la regulación y también modificar los precios de referencia, que parece que no impacta en áreas como la hemofilia y permanentemente vemos cómo ha supuesto muchas dificultades para la inclusión de la innovación. Sí, vamos, mi respuesta sí, yo creo que hace falta una nueva ley de financiación y bueno, no solo que contemple, yo creo, todos los aspectos que decía Daniel, ¿no? Porque a veces, y yo lo veo desde los servicios de farmacia, vemos que tenemos ya el medicamento ahí, pero es que, y mucha gente a lo mejor no lo sabe, no es consciente, todo el trabajo burocrático que tenemos detrás desde los servicios de farmacia, hasta que podemos poner el medicamento a disposición del paciente, ¿no? Para cumplir toda la legislación, toda la legislación de compra, de la administración pública, es decir, una serie burocrática que a veces que tenemos delante del paciente y no llegamos con toda la traba burocrática y toda la legislación que tenemos que ir cumpliendo, ¿no? Y claro, y el paciente realmente lo tenemos ahí, con lo cual tenemos por una parte a lo mejor servicios de intervención diciendo que no nos podemos saltar la legislación, pero que no, nosotros tenemos que argumentar que el paciente lo tenemos ahí delante que hay que tratar, ¿no? Y yo también creo que sería importante establecer una normativa no solo para establecer la financiación, que yo creo que se debe de contar también con pacientes y con profesionales, sino también que permita una reevaluación de los precios de referencia, porque una cosa es a lo mejor cuando sale un medicamento que tendrá su coste, pero cuando está fuera del ensayo clínico y lo extendemos a una población más generalizada y se evalúan los resultados en esa población generalizada, yo creo que muchas veces también habría que reevaluar la financiación y el coste de su tratamiento. Totalmente de acuerdo que ha habido un cambio. Yo creo que hay dos aspectos muy importantes. Uno que se ha comentado, que es la innovación. Hay que adaptar todo lo que son los precios de referencia, todo lo que es la financiación, fundamentalmente la innovación, es completamente diferente. Hay una revolución a los tratamientos, en el campo de la hemofilia, pero en muchos otros aspectos. Y dos, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Romero, es decir, debemos reevaluar, debemos evaluar, sobre todo para, bueno, por eso que se habla tanto de la sostenibilidad del sistema, ¿no? Es decir, si un fármaco ha cubierto y cada vez amplía mayor indicación, hay que reevaluar al respecto y sobre todo también a veces fármacos que son generaciones previas, a lo mejor deberíamos avanzar y a lo mejor podríamos desinvertir en algunos fármacos. Es otra posibilidad, pero bueno, hoy por hoy yo creo que tenemos que modificar o tenemos que trabajar por lo menos en ese aspecto. Los tres han estado de acuerdo de que se necesita un cambio, una nueva normativa, una nueva regulación. ¿Qué papel consideran que debe tener en su redactado los distintos agentes que justamente están en contacto con la hemofilia? A ver, yo creo que hay que contar con todos los integrantes del proceso asistencial, incluido el paciente, ¿vale? Yo creo que la administración, bueno, es importante, porque al final es quien tomará la decisión para financiar y pagar realmente con el dinero de todos estos tratamientos, pero yo creo que se debe de contar primero con los profesionales sanitarios, también con el paciente. El paciente es una pieza fundamental a tener en cuenta y es el que mejor nos va a aportar la visión de una nueva terapia, que es el que él va a sufrir sobre su cuerpo, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que hay que contar y tener la opinión y la visión de todos para establecer esa nueva normativa de financiación. Sí, yo creo que básicamente es un poco lo que estábamos reclamando todo el mundo, ¿no? Es decir, que haya no solo una perspectiva del regulador, sino que el regulador de alguna manera tenga más voz en diferentes colectivos. Y hoy en día siempre hablamos de poner a nuestros pacientes en el centro de todas las decisiones terapéuticas, en el centro de todas las actitudes que tomamos. Y bueno, probablemente sea el momento también de que esté en el centro también de tomar decisiones en cuanto a financiación, ¿no? Es decir, valorar realmente cuál es la necesidad de los colectivos, que muchas veces, bueno, en general coincide con el de la administración y el nuestro como resto de colectivos asistenciales, pero no tiene por qué ser exactamente igual. Creo que podríamos intentar copiar otras experiencias que han salido bien, no hace falta inventar todo, ¿no? Tenemos el modelo de los IPTs, en los cuales los pacientes, desde que se instituyó esta figura, hemos podido dar nuestra opinión y además creo que es una forma que ha salido bien, ¿no? Hemos podido dar la opinión del paciente, el punto de vista del paciente, qué importa al paciente, ¿no? Y creemos que ese ejemplo se puede extender a toda la vida del fármaco, ¿no? Y entendemos que puede ser desde el desarrollo clínico, diciendo qué es lo importante para el paciente, cuál es el outcome que realmente importa a un paciente, hasta el último punto, que puede ser el de la financiación, para decir a los pacientes
qué opinamos de ese fármaco y si realmente aporta para los pacientes, ¿no? Porque lo ha hecho antes el doctor Jiménez Yusta, habitualmente los pacientes y los clínicos pues tenemos opiniones muy similares, pero porque tenemos mucha interlocución, pero puede ocurrir que haya resultados de salud que sea diferente su importancia para el clínico que para el paciente y para el pagador, y para que se pueda hacer una decisión que aglutine todos los intereses, al menos habrá que usar todas las voces. Y aquí lo que ocurre es que la voz del paciente no está escuchada de una manera formalizada. Yo siempre digo, nosotros en FEDEMOS siempre decimos que nosotros, pues sí, somos una entidad relativamente con historia, ¿no? Y podemos quizá dar nuestra opinión al pagador, pero queremos que esté usted formalizado, ¿no? Para que cualquier entidad, ya no sea FEDEMOS, pueda ser entidades de patologías aún más raras, pueda saber cuál es el trámite formal para poder dar la opinión del paciente. Y creo que es importante, pues cada vez tengan más importancia los PIOs, ¿no? ¿Qué es el outcome realmente importante para el paciente, ¿no? Y que esa idea pues también el pagador la conozca, que igual luego el pagador no es la que él quiere, pero al menos que se escuche al paciente, que es lo importante para él. Sí, yo creo, como dice Daniel, a ver, cuando hablamos de normativa de financiación, realmente estamos hablando de pagar un coste por algo, ¿no? Por algo que vamos a obtener un beneficio, teóricamente. Entonces yo creo que para cuantificar ese beneficio es importante añadir el valor de todos y cada uno de los integrantes implicados en esa actividad asistencial, incluido el paciente. El paciente muchas veces es el que mejor nos puede aportar el valor que tiene él en su salud, en su calidad de vida, ese tratamiento, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental aportar el valor que todos consideremos, incluidos los pacientes, para poder establecer realmente cuánto podemos pagar o cuánto se puede pagar por todo ese valor que estamos añadiendo a la calidad de vida de los pacientes. Que a veces se habla de gasto. A mí a veces, bueno, no me gusta mucho hablar de gasto, porque a veces es más inversión en salud y en calidad de vida que lo que es un gasto en sí, ¿no? Han ido mencionando a diferentes colectivos, ¿no?, que participan en la actividad asistencial. Han dado mucho protagonismo a los pacientes, pero les quería preguntar qué relevancia tienen o deben tener los centros de excelencia a nivel autonómico y centros de referencia dentro del Sistema Nacional de Salud en este abordaje con respecto a la hemofilia. Bueno, yo creo que en esto a lo mejor habrá más discrepancia entre todos, que eso es bueno, ¿no?, en el fondo. Yo creo que son muy importantes. Yo creo que patologías raras y patologías poco comunes necesitan obviamente de un expertise, necesitan de un conocimiento de la patología. Y yo creo que los centros, digamos, de excelencia como tal, pasemos de este primer punto, son necesarios. Es decir, necesitamos que haya centros que conozcan una patología y que sean capaces de tratar. El problema es la segunda parte, cuando ya hablamos de los centros de referencia del Sistema Nacional de Salud, los famosos CESUR, en el cual obviamente ahí complica un poco todo el sistema, ¿no? En hemofilia, pues coagulopatías en general, la verdad que es cierto, hay 3 centros ahora mismo a nivel, en el ámbito nacional, ¿no? Que son Barcelona, Sevilla y Madrid. Y sí que es cierto que creo que se debería, o sí que implementar la red. En cuanto a números se implementa, si se tiene que limitar esos centros se tienen que limitar, pero sí que es cierto es que yo creo que no está funcionando a nivel nacional un poco lo que es los centros de referencia, es decir, no el famoso fondo de cohesión, etcétera, etcétera. Yo creo que no está favoreciendo esa potenciación, se está quedando más en un mero papel. Y creo que es un esfuerzo que hicieron todos los centros por cualificarse. Es un centro de una acreditación de calidad, porque al fin y al cabo estás acreditado por el sistema, y yo creo que deberíamos potenciarlo, y probablemente no son todos los que están, ¿de acuerdo? Y probablemente a lo mejor necesitaríamos ampliarlo, pero sí que es cierto que yo creo que mucho del conocimiento está aglutinado en patologías raras en centros, y creo que debe ser potenciarse ampliar ese conocimiento a otros sitios. Se debería pues cambiar un poco la visión, la estrategia. O sobre el mismo modelo, darle repensar un poco el sistema y por lo menos dotar a los centros de algo diferente, y que probablemente al final siempre es financiación, porque realmente no puedes actuar como un centro de referencia si no tienes una
una financiación diferente en ese sentido, es decir, atender a más pacientes con los mismos medios, pues muchas veces es complicado, ¿no? Bueno, también es cierto que cuando digamos, postulas por ser un test referencial, eres consciente de que eso puede ocurrir, ¿no? Pero bueno, yo creo que de alguna manera sí que crea algún tipo de tensión entre algunas veces el no estar muy bien articulado, ese que hablamos muchas veces, que a veces el paciente no arrastra la financiación en sí, sino que solamente se mueve el paciente a donde está el expertise. Abrimos pues el segundo bloque. Si me permite esto solo para complementar un poco a lo que doctor Jiménez Yuste, porque nosotros en España y a nivel europeo defendemos el tratamiento en red de la persona con hemofilia, y lo ha comentado antes el doctor Jiménez Yuste, ¿no? Ese balance a veces tan complicado entre expertise, que requiere aglutinar número de pacientes, con ese balance de cercanía geográfica al centro, ¿no? Y ahí a nivel europeo hay un consenso del Consorcio Europeo de Hemofilia y también de AHAD, que es como la gran entidad que aglutina a los hematólogos en hemofilia, determinando que la mejor manera de tratar a los pacientes de hemofilia es en una manera en red, e incluso planteándose 3 niveles asistenciales, ¿no? Un nivel de mucha cercanía geográfica al paciente, otro nivel de unos centros que quizás tengan más expertise y otro nivel superior de los centros comprensivos, ¿no? De atención integral a la persona con hemofilia, ¿no? Quizás en España lo que ha pasado es que hemos hecho el trabajo de determinar el último nivel, quizás el nivel de los centros comprensivos, de centros integrales de atención a la hemofilia, sin haber estructurado el resto de niveles, ¿no? Y quizás tenemos que repensar todo el nivel, ¿no? Ha hecho el doctor Jiménez Yuste quizás la necesidad de que el último nivel, pues igual hay que ampliarlo, pero aunque ampliamos el número de niveles de centros comprensivos, tendremos que trabajar también esos centros de atención a la hemofilia y esos centros cercanos al paciente, en el que igual el paciente solamente recoja el producto por tener una cercanía, ¿no? Y ese es el gran problema que nos ocurre, ¿no? Que quizás no hemos sido capaces de hacer ese trabajo en red. Y lo que nosotros hemos defendido siempre desde FEDEMO es la necesidad de los CESURES, ¿no? La necesidad de que los pacientes puedan acceder al tratamiento de más alta complejidad, dando igual donde vivan. Y somos conscientes de que no puede haber un centro de altísima complejidad de hemofilia en cada territorio nacional. Lo que hará falta es que el paciente pueda moverse al centro donde esté esa alta complejidad, y también lo que defendemos es que para aspectos de baja complejidad que se encuentren cerca de su domicilio, ¿no? Una atención en red que quizás en nuestro país es un gran problema. Creo que no solo en hemofilia, creo que este problema se extiende en otras patologías, ¿no? Y hay quizás, pues como he dicho antes, no inventemos, copiemos. Hay un modelo acordado a nivel europeo de cuál es la mejor forma de atender a los pacientes con hemofilia, que es en un sistema de red de 3 escalones, además se plantea en el mundo de la hemofilia, y luego quizás lo veremos en terapia génica, también ese sistema en red también se replantea que se puede ser replicado para terapia génica. Sí, bueno, a ver, yo poco que añadir. La verdad que lo que dice Dani estoy plenamente de acuerdo. Es decir, yo creo que bueno, a lo mejor hay que repensar un poco la estructura y atribuir ciertas competencias o establecer ciertas competencias en función de la necesidad más compleja o menos compleja que necesite el paciente, ¿no? Evidentemente no podemos tener, a lo mejor, o es más difícil tener un centro altamente especializado en cada sitio, ¿no? Pero yo creo que bueno, puede haber grandes centros que estén especializados para determinadas acciones o para determinada actividad asistencial, pero luego que sí otra actividad que no necesite esa complejidad o esa alta especialización pueda tener accesibilidad al paciente desde otros sistemas asistenciales que no sean de esos grandes centros, ¿no? Pero bueno, yo creo que es cuestión un poco, como decía Dani, ¿no? O sea, yo creo que innovar, ahora que está tan de moda, no solo es innovar en sí, sino que también es copiar y adaptar lo que en otros sitios se esté haciendo bien, ¿no? Y adaptarlo a nuestra situación y a nuestro entorno. Yo creo que en la hemofilia, hombre, que es una enfermedad bueno, rara y que se necesita grandes centros para atender de forma satisfactoria y con la alta tecnología y los altos tratamientos de estos pacientes, pero que también hay otra determinada actividad en estos pacientes que puedan tener más cercano a su ámbito de vida y de su día a día, ¿no? El siguiente bloque del debate es tratamiento personalizado en pacientes con hemofilia y otras coagulopatías. La primera pregunta sería si existe hoy en día una viabilidad, un acceso a estos tratamientos personalizados en pacientes que padecen esta enfermedad. Yo creo que bueno, la hemofilia es una patología crónica con un número limitado de pacientes que no tiene un gran incremento
de un año a otro, que los presupuestos probablemente de la mayoría y a nivel nacional andan rondando generalmente más o menos una cantidad, y hemos demostrado con el tiempo que hemos sido capaces de que sea viable el sistema y podamos además dar unos estándares de tratamiento en calidad a nuestros pacientes muy elevados. Con lo cual yo creo que el esfuerzo que ha hecho probablemente el sistema sanitario, el esfuerzo que han hecho los clínicos y el esfuerzo que han hecho los pacientes, que al final es una cadena y es un conjunto de hacer un tratamiento personalizado que sea viable, que tengamos poco que envidiar en cuanto a la calidad o a los niveles estándares a muchos países de Europa, yo creo que la respuesta es que yo creo que sí. Bien es cierto que cada vez vienen tratamientos más novedosos y tratamientos probablemente que supongan más, hablaremos un poquito más adelante seguramente de esto, que hagan que el sistema, pero hasta ahora la situación actual es que hemos sido capaces de conseguir esta viabilidad. ¿Querían añadir algún...? Yo solo un comentario, porque cuando se habla del tratamiento personalizado a veces se piensa en la elección del fármaco, ¿no? Pero nosotros en hemofilia llevamos años haciendo personalizado el tratamiento a la necesidad del paciente. Cuando hemos vivido momentos en los que había solamente una opción terapéutica, que eran los factores de reemplazo, también debido a medidas ordinarias, también se adaptaba el tratamiento a la persona, a sus necesidades. El que tenía una persona una vida muy activa, pues se le ponía un régimen terapéutico; al que tenía una vida menos activa, otro régimen terapéutico, ¿no? Por tanto, creo que en hemofilia podemos estar un poco orgullosos de que somos unas patologías en las que siempre se ha personalizado mucho tratamiento y siempre se ha tenido mucho en cuenta qué necesidad tenía la persona, cuáles eran sus intereses para poder adaptar el tratamiento. Eso en el pasado. Ahora lo que ocurre es que estamos viviendo un momento en el que hay una pléyade tremenda de nuevos fármacos, ¿no? Y estamos también personalizando dentro de esa selección de los fármacos nuevos, pero creo que hay que estar orgullosos de que hacíamos eso mismo cuando teníamos menos herramientas, ¿no? Y creo que somos conscientes, y lo han contado Jimena justo antes, de cómo se hacía y de cómo, gracias a personalizar el fármaco, se ha puesto a cada persona lo que necesitaba esa persona. E incluso, y ahí lo vemos muy bien, cómo según cambia tu vida, cambia tu abordaje terapéutico. Cuando eres joven y muy activo, pues igual tienes un abordaje X; cuando eres más sedentario, otro; cuando eres más mayor, otro. Y cómo el fármaco iba adaptándose a nuestro día a día, a nuestra vida, a nuestras necesidades. Y esto, si me permitís, en España de siempre. Lo que pasa es que no sabíamos que se llamaba medicina personalizada, pero lo hacíamos. Lo que pasa es que no sabíamos llamarlo como ahora se llama. Sí, yo creo que la personalización de los tratamientos, yo creo que además es un derecho del paciente. Es decir, el paciente tiene que tener el mejor tratamiento que necesite y el tratamiento más optimizado que se adapte a sus circunstancias. Y esa optimización, yo creo que es lo que le va a hacer al paciente que mejore, que tenga la mejor calidad de vida y que sea lo más eficiente, además. Porque la personalización de los tratamientos a veces contribuye muchísimo a la eficiencia cuando el paciente está bien tratado, está tratado de forma personalizada, de forma lo más optimizada posible, y pues no tiene recaídas, no tiene ingresos, no tiene otra serie de circunstancias que se pueden derivar, que se basan en esa optimización y en esa personalización del tratamiento. Yo creo que la personalización de los tratamientos, bueno, en los pacientes con hemofilia, como decía, y bueno, en cualquier patología, creo que es la esencia de la calidad, desde luego, de la asistencia sanitaria que se le puede prestar a los pacientes. Comentaba anteriormente, doctor Jiménez, que pronto llegarían a España nuevos tratamientos personalizados por lo que respecta a esta patología. ¿Considera que el Sistema Nacional de Salud está preparado para afrontarlos y para poder añadirlos? Quiero creer que sí, pero bueno, es el camino que tenemos que andar. Yo creo que vienen nuevos tratamientos. Lo que tenemos que intentar ante todos, en un esfuerzo probablemente un ejercicio no solo de inteligencia, sino además un ejercicio que estamos obligados a realizar por nuestros pacientes, intentar que sean viables. Yo creo que hay muchos modelos de financiación. Hay algo que no debemos olvidar nunca, que es los tratamientos nuevos vienen a sustituir a tratamientos menos nuevos, ¿de acuerdo? Pero que a diferencia de otras patologías en las cuales no tienen tratamiento y pasan de no tener tratamiento a tener un tratamiento, aquí hay un tratamiento que actualmente ya es costoso, con lo cual, de alguna manera, si somos capaces de hacer esa transición de manera, como digo, imaginativa en cuanto a fórmulas de viabilidad,
probablemente podamos hacerlo. Si no, sí que es cierto que el sistema no estaría preparado. Bueno, yo quiero ser un poco más optimista. A ver, yo creo que sí, ¿no? Que el sistema sanitario, hombre, y visto cómo hemos salido de la pandemia, ¿no? Está adaptado para cualquier cosa, ¿no? Lo que pasa es que sí que tendremos que trabajar, como decía el doctor Jiménez, echar la imaginación, estructurar y ordenar un poco esa personalización para que se quepa en ese sistema sanitario del que realmente todos nos beneficiamos, ¿no? Yo creo que el sistema sanitario, bueno, debe de estar adaptado a personalizar y a tratar y a conjugar todas aquellas terapias nuevas que vengan con las que estemos utilizando y hacer una transición ordenada, en el caso de que haya que ir haciendo una transición de terapias más antiguas a unas terapias más nuevas o más novedosas, ¿no? Pero vamos, yo creo que el sistema sanitario tendremos que poner los medios para que sea así, el sistema sanitario lo pueda asumir, porque si no estaremos un poco ante un fracaso de nuestro propio sistema sanitario si no es capaz de adaptarse a las nuevas terapias, ¿no? El sistema de la salud siempre está adaptado para la inclusión de la innovación y vemos cómo cuesta más, cuesta menos, por lo tanto yo no sé si está actualmente adaptado, pero estoy convencido que lo estará. O sea, eso creo que lo que haremos todos es ayudar, trabajar para que esté, ¿no? Pero yo ahí también soy optimista, igual que los otros compañeros, porque es que hemos visto siempre, decimos, no vamos a poder ser capaces de financiar X llega. No podemos soportar una pandemia como la COVID, tío, como una pandemia como la COVID y la soportamos, ¿no? Creo que somos un sistema muy flexible, lo que hay que estar es trabajando para poner herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y aquí me sale que esto es una vez un poco jurista, es lo que hay que hacer es que haya un marco regulatorio estable, predecible, sencillo, para que podamos ser capaces de que llegue lo que llegue, prácticamente lo que llegue, seamos capaces de hacerlo. Y no que nos pasa a nosotros que somos un poquitín de ir a parches, ¿no? Y siempre somos capaces de parchear el sistema y de que el sistema funcione, ¿no? Pero siempre parcheando, ¿no? Estamos, como dicen, en un sandbox, ¿no? Estamos como jugando siempre con sandbox, pero creo que tenemos que pasar ya a un sistema pues, mucho más estable y más predecible, porque al final lo que ocurre es que cada vez que hay una innovación o bien algo, pues esto requiere que todos nos pongamos a pensar de cero, a esforzarnos y a conseguirlo, ¿no? Pero creo que es un esfuerzo adicional a lo que ya tiene el sistema nacional en sí, ¿no? Por tanto, quizás hace falta una regulación que nos permita que todo lo que llegue se introduzca de una manera fácil, fluida y sin quedaros de cabeza. Pero la pregunta está, y si no está, lo estará, como ha estado siempre y lo estará siempre. ¿Qué soluciones se pueden plantear ante los posibles problemas relacionados con la adherencia al tratamiento? Decía, bueno, antes no era pesimista tampoco, solamente dije, lo puse en condicional, que fue diferente nada más, no era pesimismo. Yo quiero romper una lanza en favor de, bueno, por los colectivos que estamos aquí, ¿no? Que es paciente, farmacia y hematología. Yo creo que, como digo, decía la OMS, que la mejor innovación terapéutica existente es una buena adherencia, es decir, si podemos invertir en un nuevo fármaco revolucionario que pueda curar una neoplasia o un cáncer que queramos, pero si no conseguimos hacer adherentes a pacientes a un tratamiento hipertensivo y fallecen todos los días por ictus o por una hemorragia cerebral no controlada, más pacientes, pues no está compensado. Entonces, yo creo que esa adherencia, en el caso de la hemofilia, desde siempre, porque es una patología como muy causa-efecto. No me pongo el tratamiento, sangro. Con lo cual, es una patología que tiene un nivel de adherencia dentro de las enfermedades crónicas muy elevada, a diferencia de lo que puede ser una diabetes, porque bueno, no me lo pongo, puedo tener niveles de azúcar un poco más elevados, al final viene el daño muy a largo plazo. Aquí hay una inmediatez, con lo cual yo creo que rompo una lanza en que la adherencia está muy trabajada más a nivel nacional, los datos están publicados, los datos están recogidos en todos los centros y son niveles muy elevados de adherencia, con lo cual, ¿se puede trabajar más? Por supuesto, o sea, no nos podemos quedar ahí, pero yo sí que es cierto que la adherencia en general está bastante establecida. Obviamente las nuevas terapias, ¿no? Como las que probablemente vamos a abordar a lo largo del debate, como es la terapia génica, en las cuales es una única infusión y seguidos para adelante, no necesitan adherencia, porque obviamente es un único tratamiento, pero sí que es cierto que el resto de terapia, a pesar de esa terapia, es bastante
como llamamos, que tienen mucha carga terapéutica, infusiones a veces muy frecuentes, intravenosas. A pesar de eso, a pesar de ser un fármaco hospitalario, es decir, hay que recogerlo al hospital, a pesar de que requiere un control médico que tienen que seguir, a pesar de todo eso, fíjate, nuestros pacientes son muy, muy adherentes al tratamiento. Bueno, a ver, yo sobre la adherencia siempre me gusta decir, o sea, la adherencia es la clave del tratamiento. Porque para que de todo principio básico de la farmacología, para que un fármaco o un medicamento haga efecto hay que tomárselo. Y para que optimice su efecto hay que tomárselo bien, ¿no? Entonces, la adherencia es clave para el éxito de los tratamientos. Es cierto que patologías como la hemofilia, que tienen una carga para el paciente, como contaba el doctor Jiménez, de muchas infusiones intravenosas, pues puede haber ciertos motivos en que la adherencia un poco flaquee. Es multifactorial, las causas de fracaso en adherencia pueden influir muchísimas causas. Entonces, en cada paciente puede tener más peso unas que otras y habrá que estudiar cuál causa tiene más peso para abordar concretamente esa causa en pacientes de forma determinada. En algunos será porque la infusión de los tratamientos es constante y le requiere una carga para su vida diaria. Y eso pues habrá que estudiarlo y tratarlo y buscar un tratamiento que optimice mejor el disminuir esa carga del tratamiento, ¿no? Yo creo que la adherencia, desde luego, es clave, es la clave del éxito de los tratamientos. Si uno no se toma un medicamento, el medicamento no hace efecto, y si no se lo toma bien, merma mucho su efecto. Entonces, la adherencia, pues hay que trabajarla. Es verdad que los pacientes, como decía el doctor Jiménez, de hemofilia, mayoritariamente tienen una alta adherencia, porque yo creo que ellos también son conscientes de la importancia de su tratamiento y de la importancia también de lo que cuesta, porque son tratamientos muy caros, como ya se decía, y los pacientes son muy responsables en ese sentido, es decir, en el sentido de ellos tomarse la medicación, ser adherentes, porque les beneficia para su vida y su calidad de vida y porque supone un alto coste para la sociedad que está poniendo en sus manos y que tienen que utilizar también de forma eficiente, ¿no? Se ha comentado, ¿no? Y voy a ponerme en medallitas. España somos un país dentro del mundo de la hemofilia especialmente bien adherente. Y eso, ¿por qué tiene que ver? Porque hemos trabajado muy bien en red todos, poniendo el valor de la necesidad de ser adherentes. Y aquí podemos poner dos soluciones. Una, que está obvia, es tratamientos con menos carga de enfermedad, hará más fácil ser adherente a la misma. Pero habrá pacientes que no puedan hacer esos tratamientos por múltiples motivos. Tampoco hay que dejarles de lado. También tienes que seguir trabajando en ese apoyo psicosocial, como comentaba, multifactorial, ver qué problema tiene el paciente para ser adherente, ayudarle, formarle, apoyarle. Recientemente estábamos comentando cómo vemos problemas de adherencia, de medio terapéutico en familias con niños que no sienten que la hemofilia es una enfermedad grave, ¿no? Es que estamos viviendo una realidad de la hemofilia en la que estamos ayudando a normalizar tanto la hemofilia que la gente está banalizando la hemofilia, ¿no? Estamos viendo cómo es una coctelera en la que cambias un ingrediente y cambia mucho el cóctel, ¿no? Pero creo que la solución es ese abordaje integral y creo que hay que estar orgullosos en España de cómo hemos sido capaces de hacer esto, de cómo somos una sociedad que hay una red familiar muy fuerte, de cómo las familias controlan mucho a su hijo, a su adolescente, a su adulto recién emancipado para que siga siendo adherente, cómo tenemos un contacto con farmacia y con enfermería y con hematología muy próximo, ¿no? Cómo vemos que somos adherentes más que otros países, pero no por casualidad, sino porque tenemos muchos elementos que es lo que lo hacen. Y por supuesto la solución obvia, terapias más fáciles, pues habrá probablemente más adherencia, pero hay que ser conscientes de que no todos los pacientes con hemofilia o otras coagulopatías pueden tener indicación clínica para usar esas terapias más innovadoras y que son más fáciles. Por lo tanto, a aquellos que estén en terapias más clásicas, habrá que seguir ayudándoles y apoyándoles mucho para no caer en esto de la falta de adherencia, que además lo comentaba el doctor Jiménez Yuste, una falta de adherencia de unos pocos meses o de un año puede estropear el trabajo de muchos años. Por lo tanto, hay que ser conscientes y a que nuestro colectivo y a los clínicos y a los médicos decir que la falta de adherencia no es una cosa menor, es una cosa muy mayor y que puede tener un impacto clínico a largo plazo. Y lo vemos como ese paciente que ha sido toda su vida muy adherente y se toma unas vacaciones de adherencia de un año, al cabo del año ya tiene un daño articular establecido, que eso ya no se va a poder eliminar, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos y quizás también detectar precozmente esta adherencia precoz
la falta de adherencia, ¿no? Para evitar secuelas articulares o de otro tipo que ya no sean fácilmente solucionables. Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que estar muy alerta. Es verdad que los pacientes de hemofilia en general son muy adherentes, pero bueno, puede haber casos que se muera un poco de éxito por el éxito de la terapia, ¿no? Es decir, bueno, yo como estoy bien, pues ¿por qué me voy a tomar el tratamiento, no? Pero claro, a veces hay que darse cuenta de que está bien porque se está tomando el tratamiento. Y si te dejas de tomarlo, no estarás bien. Entonces, yo creo que hay que estar muy alerta un poco a determinadas situaciones o en determinados pacientes que por determinadas circunstancias, cada uno específica de la suya, puedan perder la adherencia. Yo creo que hay que estar muy atento y poner el remedio de forma anticipada para que ese paciente no deje de ser adherente. Ha remarcado justamente usted, José Antonio Romero, la adherencia, que es la clave para el tratamiento. Y ustedes tres han puesto de relieve también la importancia del paciente en toda esta situación. ¿Consideran que se debe impulsar más decisiones compartidas en salud entre los profesionales y los pacientes, en este caso? Yo creo que está encima de la mesa hoy en día muy pocas, es un colectivo muy informado, un colectivo que conoce una patología desde muy temprana edad, un colectivo muy implicado en todo lo que es eventos, grupos de trabajo con clínicos, están muy bien asociados en todo el proceso asociativo, con lo cual es un colectivo muy informado y por lo tanto es muy difícil no realizar una información, o sea, una decisión de manera unilateral. Trabajamos muchísimo en el día a día, en todo lo que es esa información, ese conocimiento entre los diferentes actores, y yo creo que hoy en día no se entendería ningún tratamiento dentro de la hemofilia sin esa decisión conjunta, ¿no? Yo creo que quizás es de los modelos dentro de la hematología en el cual veo que hay una mayor aplicabilidad de modelo de decisiones compartidas, y además porque fundamentalmente estamos teniendo cada vez un abanico más importante de tratamientos y sobre todo porque es una patología crónica y que el paciente va a estar siempre a nuestro lado y tiene que conocer todas las etapas que debe recorrer y cómo van viniendo los diferentes avances. Sí, vamos, yo creo totalmente. O sea, la decisión evidentemente tiene que ser compartida con el paciente, los profesionales sanitarios y el paciente. Yo creo que los profesionales sanitarios tenemos una responsabilidad muy importante y es de informar técnica y científicamente también al paciente de las diferentes opciones que haya, pero en última instancia quien va a recibir esa medicación sobre su cuerpo, sobre su organismo es el paciente. Y es que tiene que dar realmente su consentimiento. Luego yo creo que el compartir la decisión terapéutica que se tenga que aplicar en cada paciente tiene que ser totalmente consensuada entre los profesionales y el paciente. Eso. Creo que, y lo ha comentado el doctor Jiménez Yuste, ¿no? La hemofilia es un caso de éxito y además ahora se habla mucho de las decisiones compartidas entre pacientes y buenos sanitarios. Creo que en hemofilia se ha llevado esto no sé decir de toda la vida, pero yo creo que de casi siempre, y por un motivo que es obvio, es una enfermedad crónica de largo plazo y en la que el paciente nace con hemofilia y toda su vida tendrá hemofilia y toda su vida va a tener un médico muy de referencia que va a ser el hematólogo, va a tener una referencia que va a ser farmacia, por lo tanto es una enfermedad en la que se crean lazos de relaciones de larga duración, de larga data, ¿no? Por lo tanto eso permite que sea una patología en la que se haya trabajado mucho esto de la decisión compartida, ¿no? Y la decisión compartida, antes cuando hablábamos de medicina personalizada, no se puede personalizar la medicina teniendo en cuenta al paciente si no se comparte con el paciente qué es lo relevante y qué no es, ¿no? Por lo tanto, quizás es también para estar orgullosos de todos los que estamos en el mundo de la comunidad de la hemofilia, de cómo ya muchos años haciendo esas decisiones compartidas. Y creo que aquí es un elemento clave. Y aquí creo que la clave es que es una patología crónica y que tenemos además como un foco muy claro y muy estable con unos profesionales sanitarios, que es una cosa que a mí me gusta mucho decir, ¿no? Al fin y al cabo, igual que se sabe que tener un médico de cabecera toda la vida ayuda muchísimo en los cupos a una menor mortalidad. Para un paciente con una enfermedad grave y crónica como la hemofilia, tener profesionales de referencia establecidos y de larga duración también hace que las decisiones clínicas terapéuticas vayan de una manera fluida, ¿no? Y también ocurre una cosa, y es que para decisión compartida hace falta conocer a la persona que está enfrente, ¿no?
El médico tiene que conocer al paciente y el paciente tiene que conocer al médico, ¿no? Probablemente una relación de largo plazo, según entra el paciente por la puerta, ya sabe el médico y el farmacéutico qué hay, porque ya ve la cara del paciente, cómo se relaciona, cómo le pregunta, ¿no? Y eso es como se consigue algo coparticipativo. Ahora está muy de moda esto de las decisiones compartidas, pero si no tenemos un setting estable, no va a haber decisiones compartidas. Habrá, pues quizás, otras cosas, que no sé lo que será, pero no será una decisión compartida. Sí, es que yo creo que es muy importante lo que tú apuntabas, ¿no? Es decir, para compartir algo siempre hay que tener confianza con el que se comparte, ¿no? Yo creo que la confianza que se crea entre los pacientes, los profesionales sanitarios en el ámbito de la hemofilia es clave también para el éxito del tratamiento, ¿no? Es decir, cuando el paciente realmente confía en sus profesionales sanitarios, el hematólogo, el farmacéutico y tal, y nosotros realmente confiamos en el paciente, en que está formado, en que sabe utilizar la medicación, en que sabe utilizarla correctamente y en que la utiliza para mejorar su calidad de vida y su salud, y él está convencido de eso, ¿no? Yo creo que eso es clave para hacer una terapia que sea compartida entre los profesionales y los pacientes. Para lograr mejores tratamientos personalizados en hemofilia y otras coagulopatías, ¿consideran que se debe potenciar más el trabajo en red con Europa y entre las comunidades autónomas españolas? Bueno, yo creo, primero, un poco, creo que se debería trabajar más coordinado entre diferentes comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que a veces las comunidades autónomas, que no dejamos a nadie atrás en su tratamiento, ¿no? Pero yo creo que posiblemente sería necesaria una mayor coordinación entre comunidades autónomas para poder mejorar y que el paciente se sienta también con una mayor libertad, ¿no? de elegir sus tratamientos o de acudir a unos centros u otros, también en función de sus necesidades, ¿no? o de sus circunstancias. Yo creo que habría mucho que trabajar todavía en mejorar la coordinación entre las comunidades autónomas. Y a nivel europeo, por supuesto, que tendremos que trabajar en la red, como ya decía Dani, y copiar o adaptar aquello que va bien o es bueno en otros países. No existe formalmente este trabajo en red, pero sí que existe de facto, en el sentido de a través de asociaciones de pacientes a nivel europeo, asociaciones de clínicos a través europeo, sí que están dando este espacio que a lo mejor no se tiene tan cercano a través de instituciones europeas, instituciones nacionales, igual en comunidades autónomas. Pero al final el esfuerzo de los profesionales y avalado por los pacientes, que son realmente los que sí que están ellos federados, digamos, por eso está aquí Daniel como presidente de FEDEMO, que es la federación a través de esta federación, pues hace que nosotros, los actores que estamos en el otro lado de esta ecuación, consigamos esta relación con otras comunidades autónomas y con Europa, básicamente, que tampoco había... Eso ha sido, yo creo que un círculo virtuoso, en el sentido de que ha permitido romper esa falta de información, y hemos conseguido trabajar en red, pero no de una manera oficial, sino de una manera casi de facto. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Jiménez, pero yo creo que también sería necesario un marco regulatorio que amparara, ¿no? Y que nos diera mayor tranquilidad también a todos los actores en el sentido de poder coordinarnos mejor, ¿no? Y de que esa coordinación que muchas veces de facto existe, como decía el doctor Jiménez, se pueda aplicar y tengas un marco normativo en el que se pueda apoyar, ¿no? Si me permites también poner en valor el papel de España en este trabajo en red, ¿no? Porque si no me equivoco, corrígeme, doctor Jiménez, se trabaja mucho por parte de los hematólogos españoles en la AHAT, en la Gran Asociación de Hematólogos de Clínicos a nivel europeo. Se ha hecho un congreso de la AHAT en Madrid hace no mucho. Muchos de los clínicos, alguno que está en esta mesa, participa en importantes foros de la AHAT, como por ejemplo en terapia génica, otras personas en muchos de los registros europeos. Por lo tanto, España ya trabajamos en red con Europa, y en algunos casos podemos decir que somos un país puntero en Europa, ¿no? Quizás falta, y lo ha dado el doctor Romero,
la regulación, como vamos diciendo, hacemos mucho de una manera no regulada, ¿no? Pero quizás hay que estar muy orgullosos de lo que hacemos en España y también a nivel europeo hay que estar orgullosos de trabajar tan conjuntamente entre pacientes y profesionales sanitarios. Anualmente se hacen varios documentos de consenso entre pacientes y médicos diciendo cómo tiene que ser el tratamiento de la hemofilia. Antes comentaba el de los centros de referencia. Hay otro statement muy reciente de terapia génica. Hay muchísimas sobre el enfermedad de von Willebrand. Trabajamos de una manera muy coordinada. Falta quizás ese reconocimiento legal, ¿no? Pero el trabajo en red ya lo hacemos y creo que además, permitidme el orgullo patriota de decir, España está en las cosas, España lidera las cosas, España no somos uno más, no estamos en el vagón de cola, somos locomotora europea de la hemofilia y creo que es un elemento a estar muy, muy orgullosos. Somos un país líderes de ensayos clínicos en muchas áreas terapéuticas. En hemofilia lideramos muchos reclutamientos. Somos un país que organizamos grandes eventos europeos. El año que viene organizaremos el Congreso Mundial en Madrid. Somos un país que estamos en Latinoamérica, también trabajando en red con Latinoamérica. Nuestros hermanos del otro lado del charco, seguramente trabajamos mucho, muy bien y mucha red. ¿Qué nos falta? Pues lo que antes decíamos, somos latinos, trabajamos, sacamos las cosas, nos falta quizás la regulación, pero creo que hay que estar orgullosos de esa famosa marca España. Si fin de semana es una revolución muy importante, la hemofilia en España es una marca de marca España auténticamente. Abrimos pues el tercer y último bloque del debate, que es el presente y futuro del abordaje de la hemofilia con la terapia génica. Les quería preguntar si existe hoy en día una viabilidad para lograr tratamientos eficaces con la terapia génica para pacientes que sufren hemofilia. Yo creo que ya hemos hecho un poco hincapié, ¿no?, en este tema, ¿no?, en lo de la positividad que ha demostrado los tres personas que están aquí en la mesa, ¿no?, más o menos matizada, de que tenemos que hacer que el sistema sea viable para que se pueda adaptar a ese tratamiento, con lo cual, bueno, de alguna manera yo creo que habrá que buscar, y bueno, seguramente lo debatiremos más adelante, cuáles son los modelos para hacer viable la terapia génica en nuestro medio, sobre todo porque, bueno, no deja de ser probablemente una necesidad, no para todos, obviamente, pero sí probablemente para algún grupo de pacientes que abordamos día a día. ¿Qué oportunidades puede llegar a presentar justamente la terapia génica en esta enfermedad, ya a nivel a futuro? Hombre, yo creo que la terapia génica, ¿no?, que tanto tiempo hemos estado hablando de ella y que casi nunca llegaba, y ahora que la tenemos aquí, yo creo que supone un avance importante en los tratamientos de hemofilia. Es una terapia, bueno, que es novedosa, que tendrá sus incertidumbres también que tendremos que ir despejando a medida que se vaya aplicando en la práctica clínica real, pero yo creo que es una oportunidad también para muchos pacientes, como decía el doctor Jiménez, que tenemos que utilizar, bueno, de forma más personalizada, más personalización, que hacer una terapia génica adaptada a cada paciente. Pues yo creo que ese sería un poco el culmen del tratamiento optimizado para un paciente de la hemofilia, ¿no? Yo creo que es una oportunidad excelente que tenemos por delante, que ya la tenemos aquí, y que, bueno, pues que tendremos también que irnos adaptando poco a poco en el día a día al uso y a la normalización de esta opción terapéutica de la que se pueden beneficiar también muchos pacientes. Lo han llegado a mencionar, pero siguen habiendo muchas barreras administrativas para que esta terapia logre realmente llegar hasta el paciente. Bueno, la primera barrera administrativa es que hay dos fármacos autorizados sin precio y financiación. Por lo tanto, tenemos la gran barrera, que se están hablando de una realidad, porque son fármacos autorizados, pero que no están financiados, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí una barrera que no es insuperable, porque se van a financiar esas terapias, como se ha financiado todo lo que es importante, pero tendremos que trabajar todos para conseguirlo. Eso es una gran barrera. Y luego pues habrá otras barreras que luego hablaremos quizás de ellas, ¿no? Salió la idea de los centros de excelencia. Son terapias muy novedosas, son terapias que tienen mucha incertidumbre, porque son fármacos que están autorizados mediante autorizaciones condicionales, ¿no? Por tanto, sí es cierto y verdad que habrá que ser administradas en centros con experiencia en hemofilia. Y es más, vuelvo a poner en valor el consenso europeo de pacientes y clínicos es que las terapias deben ser administradas en centros con experiencia en hemofilia. ¿Qué ocurre? Que tenemos también que definir qué es el centro con experiencia en hemofilia, pero la gran barrera, y creo que sería iluso no mencionarla, es el aspecto de precio y financiación. Hasta que estos fármacos no estén financiados,
pues al final podremos hacer podremos discutir de acceso a los ángeles, pero hasta que no sepamos cuándo se pueden poner y qué código se va a tener que pedir y cuánto va a costar, pues va a haber un gran problema. Y luego hay otra barrera que creo que es también muy relevante, que son las barreras clínicas, ¿no? Y creo que ahí quizás es una discusión muy importante, ¿no? ¿Para qué pacientes esto aporta valor y para quién no aporta valor, ¿no? Porque antes hablamos de la personalización. No hay una mejor terapia en hemofilia. Habrá la mejor terapia para un paciente concreto en un momento concreto, ¿no? Y aquí quizás tendremos que hablar mucho, y aquí los clínicos, farmacéuticos, psicología y demás, de determinar para qué pacientes de terapias les aportan más valor, cuál no. Y claro, un régimen de ejecución presupuestaria, esa priorización, ¿no? ¿Quién va primero? ¿Quién va después? Si no van todos, ¿no? Creo que son muchas dudas. Y esta última puede quizás entroncar con lo administrativo, ¿no? Si tenemos que priorizar, pues ahí tendría una barrera de a ver a quién priorizamos sobre otro y a quién elegimos sobre otro, ¿no? Aunque aquí creo que lo clínico tiene que ver mucho. Sí, yo lo decía al principio de la entrevista, ¿no? Y nunca mejor venido el ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos el medicamento ahí, pero tenemos una barrera administrativa detrás para poder llegarlo a la práctica clínica habitual, con la cual no hemos empezado ni a pasar la primera barrera, como decía Dani. Entonces, bueno, pues barreras, yo creo que todo se acabará solventando, ¿no? Y poco a poco, pero el típico ejemplo, bueno, pues ya tenemos aquí un medicamento que lo tenemos ahí, tenemos los viales ahí delante, pero que todavía no tenemos un marco, ni siquiera sabemos cómo empezar desde el punto de vista normativo para aplicar esto, ¿no? Luego, en cuanto a las barreras clínicas, pues que decía Dani, pues también estoy bastante de acuerdo con él. Es decir, luego cada paciente requerirá una personalización del tratamiento. También son medicamentos técnicamente muy complejos, los de la terapia génica. Entonces, pues, bueno, también habrá que ver y establecer qué características tengan aquellos centros que puedan sumarse a administrar este tipo de terapia y al seguimiento de los pacientes con esa terapia, porque yo creo que aquí nos va a cambiar también un poco la idea del seguimiento farmacoterapéutico o clínico con estos pacientes, porque es una terapia totalmente y absolutamente nueva que nos cambia todos los esquemas de las terapias clásicas que teníamos antes, porque ponerle al paciente una medicación que no se va a poner más dosis, pero sí hay que hacerle un seguimiento clínico y farmacoterapéutico mucho más estrecho. Entonces, bueno, pues bueno, barreras vamos a tener, pero yo creo que también tendremos que ir solventando cada una de esas barreras para que al final el paciente se pueda beneficiar de su mejor opción terapéutica. Yo creo, y además, bueno, un poco añadiendo algo más a lo que han dicho, que estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios. El tema de la barrera administrativa luego un poco es el modelo de administración, otra de las cosas que tampoco tenemos claro, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a hacer por comunidades autónomas, un marco regulatorio a nivel nacional, como hay otras terapias? En cualquier caso, y bueno, y parafraseando nuevamente a Daniel, en el tema de que no inventen por nada, está ya, o hay unas recomendaciones a nivel de grupos europeos. Bien es cierto que no son unas recomendaciones como tal del marco regulatorio o administrativo europeo, pero sí de los grupos colectivos clínicos, de los colectivos de pacientes que se han unido y han trabajado en ello, en poco intentar hacer un modelo en el cual hay centros que serían un poco de excelencia y otros centros que se comunicarían con estos centros para que el paciente lo pudiera recibir. No es un modelo exclusivo, es un modelo inclusivo, es decir, es un modelo en el cual lo que busca, que a lo mejor muchas veces se interpreta mal, no es crear grandes centros que sepan mucho de esto y otros que de menos. No tienen por qué ser, puede haber muchos centros capaces de hacerlo. Lo que sí que es importante es que cualquier paciente, viva donde viva, en un sitio pequeño y porque no tenga un gran hospital o un hospital en el sentido en cuanto a poder atender a pacientes con hemofilia, no tenga todo lo necesario, pueda ser tratado y además no solo tratado como muchas veces por alguna patología, que va al hospital de referencia y ya se pierde totalmente el seguimiento. No, aquí el paciente volvería y serían los centros los que hablarían a modo de una red, de una alianza. Y eso es lo que busca el modelo europeo, que todos los pacientes tengan, pero además que todos los clínicos también tengan la oportunidad de manejar al paciente en la medida que puedan. Por lo tanto, yo creo que esa es una barrera que tenemos que ver
cómo se va a solventar, pero bueno, ahí está. Y quien quiera tomar nota, está muy trabajado a nivel, por lo menos en cuanto a científico y en cuanto a nivel de consensos entre los diferentes centros europeos. Si permites eso, a nivel europeo es el modelo de centros derivantes y centros infusores, o hub and spoke, dicen en lengua inglesa, y lo que es importante, lo ha dicho el doctor Jiménez Yuste, ser consciente que en este modelo todas las partes tienen un gran peso y una gran responsabilidad. El centro infusor tiene un peso importante, pero el centro derivante tiene un peso igual de importante, o no sé si voy a decir más importante, no quiero decir cuál es más o cuál es menos, pero tiene un peso muy importante. Y tenemos acordado a nivel europeo, pacientes y clínicos, cuáles son esas distribuciones de responsabilidades. Y algunas de ellas son tan importantes como que el que toma la primera determinación de a qué paciente se le infunde es el centro que deriva, obviamente, porque es el centro que tiene al paciente en su centro, ¿no? Y es un centro que tiene que haber luego el seguimiento relevantísimo. Y la verdad es que las entidades de pacientes pues tenemos que tener un papel marcado en estas recomendaciones relevante, porque tenemos que dar un apoyo psicosocial muy importante. Lo comentaba el doctor Romero antes, es una terapia en la que se administra una terapia, pero el paciente no se da de alta. El paciente se le va a tener que seguir con cierta frecuencia o con mucha frecuencia, ¿no? Y tendremos que quizás a entidades de pacientes poder apoyar a cualquier tipo de centro, o al centro derivante, o al centro infusor, en dar ese apoyo psicosocial al paciente, ¿no? Porque lo que tenemos un cierto miedo, permitirme la expresión, es que la gente piense que esto es la cura para siempre y yo me doy de alta. No, oiga, a usted le administramos un fármaco que le va a subir probablemente sus niveles de actividad de factor en una cifra muy alta o media, pero usted sigue teniendo hemofilia, usted sigue teniendo sus comorbilidades y usted sigue teniendo que ser tratado con cierta frecuencia y ser seguido, ¿no? Y lo que está el doctor Romero, no moramos de éxito, ¿no? Hay que trabajar para el paciente y que sea consciente de la importancia de seguir siendo bien tratado y bien seguido por el centro que corresponda, que según tenemos acordado, para algunas cosas será el centro infusor y para otras cosas será el centro derivador. Ahora falta un elemento importante, que es determinar quién será infusor, quién será derivador y que habrá que cumplir para ser un tipo de centro u otro. Eso es una barrera administrativa que podremos superar, pero creo que tenemos que ya sentarnos todos a poner números y las cartas sobre la mesa, ¿no? Porque al final hablamos de infusores, derivadores, ¿no? Como que son conceptos abstractos, pero habrá que decir si A es una cosa o si A es otra cosa, ¿no? Y ahí será cuando realmente tengamos que ponernos, y creo que ya toca. Ha comentado antes Daniel García la importancia de que España era no pionera, pero sí una locomotora a nivel de ensayos clínicos por lo que respecta a esta patología. Quería preguntarles qué importancia tiene justamente esto, la investigación en esta enfermedad a corto y largo plazo. Ahí sí yo voy a pedir luego apoyo a la gente que me acompaña, que son los que realmente saben de investigación y ensayos clínicos en los que está España, pero por supuesto nosotros siempre hemos defendido que los pacientes sepan que hay ensayos clínicos, que participen de manera voluntaria en el mismo, pero aplaudimos la investigación clínica. Es que sin investigación no hablaríamos lo que hablamos ahora, ni podríamos haber hablado nada desde los años 60, cuando se inventaron los que precipitados, ¿no? Por lo tanto, todos los pasos que hemos ido consiguiendo se han conseguido gracias a la investigación. Y la verdad es que España siempre ha investigado mucho en hemofilia, ¿no? Y quizás pues tenemos que trabajar para que sigamos siendo un país interesante para la investigación, que a veces parece que perdemos un cierto interés en algunos momentos, ¿no? Pues tenemos que seguir siendo un país interesante, porque la investigación además tiene dos efectos. Uno, por supuesto, avanza la ciencia, y otro, menor, pero que no podemos tampoco odiar, es que es una manera de acceso muy precoz a la innovación terapéutica, con todos los peros, porque son fármacos investigacionales, ¿no? Hay que ser conscientes de lo que hablamos, ¿no? Pero es una manera, en la realidad, de que pacientes puedan hacer de una manera precoz a las terapias, ¿no? Que van a venir. Por lo tanto, no podemos perder esa doble visión de la contribución a la ciencia y también una contribución un poco más egoísta, que es una forma de acceso precoz a los fármacos. Sí, como yo, un poco lo que decía Daniel, ¿no? Y yo lo veo en el día a día de nuestro trabajo, ¿no? Muchas veces, antes también hablábamos de la falta de un marco normativo, de un marco regulatorio, y cuando uno a veces trabaja en su día a día dice, es que la ciencia va muy por delante de la administración y de la legislación. Es decir, que estamos utilizando fármacos que no están regulados, porque no da tiempo posiblemente a regularlos,
¿no? Pero se están utilizando en la práctica clínica bajo la modalidad de ensayo clínico, de uso compasivo o de otra modalidad de usos especiales, ¿no? Luego, yo creo que la investigación es clave y yo creo que nos debemos de sentir orgullosos porque España es un país en que la investigación que se hace es buena, es de calidad y permite la innovación terapéutica y el avance y la implantación de las nuevas terapias mucho antes, ¿no? Y yo también quería hacer hincapié un poco en la importancia no solo de la investigación a nivel de ensayo clínico, que me parece importante y fundamental, sino en seguir investigando en la investigación post-comercialización de las terapias. Porque luego cuando nosotros hacemos un ensayo clínico y vemos los efectos de un fármaco, de un medicamento, y luego eso se expande a muchas más pacientes que no solo del ensayo clínico, muy diversos, que pueden ser muy diversos. Yo creo que también hay que evaluar los efectos para poder reevaluar también posibles normas y posibles financiaciones de esos nuevos fármacos. Yo creo que es importante la investigación a nivel de ensayo clínico, fundamental, pero también creo que es importante, quiero poner en valor un poco, la investigación post-comercialización para ir reevaluando estos medicamentos en la práctica clínica habitual, ¿no? Bueno, solo añadir a lo que se ha comentado que yo creo que tanto los ensayos clínicos a nivel nacional tienen algo muy importante que es calidad, ¿no? Es decir, el promotor, que es el que al final, en la mayoría de los casos, es una industria farmacéutica. Hay ensayos académicos también, por supuesto, en el mundo de la medicina y son muy importantes, pero muchas veces los grandes motores los promotores son la industria farmacéutica, apuestan por España por una cosa que es calidad del dato y por el buen hacer diario, ¿no? Entonces ellos prefieren invertir en ensayos clínicos en países o en centros como en España, ¿no? Porque saben que al final lo que van a recoger es una información de calidad y eso es muy importante para el desarrollo de nuevas moléculas y nosotros nos beneficiamos de este modelo que hablábamos de decisiones compartidas, ¿no? Que sería otro de los elementos, ¿no? Explicarle al paciente no solamente las terapias que tiene, sino decir, y además es que tenemos la posibilidad de este beneficio en caso concreto, en patología concreta, con los nuevos avances, con lo cual yo creo que al final esa confianza de la que hemos hablado en el modelo no sería posible no sería posible avanzar en la investigación muchas veces si no tenemos esa confianza y ese feedback del beneficio que pueden adoptar otros pacientes. Y lo más importante de todo, lo que los clínicos buscamos en la investigación es lo que ha hecho Daniel, es decir, tener un acceso precoz a fármacos que pueden llegar 7 o 5 o 8 años después a nuestros pacientes de lo que podrían llegar con un ensayo clínico. Por lo tanto, la verdad que estamos bastante orgullosos y contentos de ese modelo, ¿no? El modelo de trabajo de confianza de años y años. Se ha hablado pues de terapia génica, de regulación de fármacos, el papel que debe tener el paciente por lo que respecta a la hemofilia. Querría preguntarles que hagasen una breve conclusión de todos los aspectos un poco más importantes que se han debatido en esta sesión de hoy. Cada uno de ustedes. Pues bueno, a ver, yo creo que tenemos unas terapias en hemofilia que son de calidad, que tenemos unas que están llegando que también son de calidad y que se pueden beneficiar en muchos pacientes. Creo que es importante la optimización y la confianza mutua entre el paciente y el profesional sanitario para personalizar y optimizar su tratamiento. Y creo que eso lo hará mucho más eficiente y sí que necesitamos un poco, a lo mejor un marco regulatorio mucho más flexible que nos facilite el poner a disposición del paciente mucho antes las nuevas terapias y los avances terapéuticos en hemofilia y en cualquier patología. Teniendo en cuenta que nos congrega hablar de terapia génica, pues creo que han salido varios aspectos de barreras que tenemos para la terapia génica y creo que se puede ser como un llamado a la acción, ¿no? La terapia génica es un presente, todavía tiene barreras que hemos detectado, barreras de financiación, barreras de modelo, barreras de centros, tenemos varias barreras y creo que es un buen momento para que nos pongamos las pilas y nos pongamos a cubrir esta necesidad
que tienen las personas con hemofilia, porque no olvidemos, y ha salido en la reunión, hay unas terapias muy buenas, pero que tienen necesidades clínicas no cubiertas, y que hay pacientes que tienen una gran necesidad clínica no cubierta, ¿no? Y tenemos que trabajar para que estas terapias, para el paciente que más le aporte valor, estén disponibles comercialmente dentro de poco, porque ¿de qué nos sirve a los pacientes haber escuchado durante años y años y años terapia génica si, como dice el doctor Romero, nosotros no nos sirve los viales guardados en un cajón, nos sirven cuando están en nuestros cuerpos y cuando empiezan a funcionar, ¿no? Por tanto, ahí creo que tenemos mucho trabajo, y como un elemento positivo creo que estamos bastante alineados los clínicos, farmacia, bueno, todo el colectivo de la comunidad de hemofilia, los pacientes, y quiero creer que el Ministerio, al final, que tiene ahora mismo un poco la pelota sobre su tejado en cuanto a la decisión de precio y financiación, pues será consciente de esta realidad, esta necesidad, y estoy convencido pues que, como siempre se ha hecho, se encontrará una solución para poder incluir esto en la práctica clínica, como siempre digo, para el paciente que le requiera, para el paciente que más le aporte. Probablemente creo que en la línea que están comentando ellos es un poco mis conclusiones. Yo creo que empezando desde el final, es decir, un modelo como el nuestro, que tiene una capacidad de investigación muy elevada, debe de alguna manera trasladar todo ese conocimiento al paciente, ¿no? Es decir, empezar. Y yo creo que tenemos ganado muchas cosas, sabemos cómo han funcionado terapias novedosas y que han cambiado la hemofilia en nuestro sistema. La financiación, otras barreras que se ha hablado, unas organizativas, hay ya modelos, hay experiencias, y quizás, bueno, la gran barrera es si el sistema será sostenible o no, que hemos dicho que sí. El modelo es cómo hacemos, cómo conseguimos que eso se financie y que sea adecuado para todos. Y yo creo que, por no repetirme, he planteado al principio un tema, que es que la hemofilia por hoy tiene un coste, a diferencia de otras terapias génicas, tiene un coste terapéutico, y que probablemente, y no es un coste barato, es un coste generalmente bastante oneroso, y que debemos probablemente intentar hacer creativo el modelo de acceso y de pago de las nuevas terapias, porque, insisto, a diferencia de otras terapias que no tienen tratamiento, aquí ya hay un tratamiento actual. Jugamos contra la barrera de que ya tienen tratamiento, no es una enfermedad mortal, pero sí que es cierto que yo creo que, si no todos, hay un grupo de pacientes que se beneficiarían mucho de la terapia génica, con lo cual yo creo que por ahí tienen que ir los tres esfuerzos, y por ahí debemos trabajar, y como decía Daniel, probablemente todos los colectivos están ya en ello, y hará falta que el Ministerio sea sensible a esta necesidad que le estamos planteando. Pues muchas gracias a los tres por haber participado en este debate de Redacción Médica sobre hemofilia, y aquí finalizamos el debate.